La señal apareció sin sonido. Un peso invisible descendió sobre el campamento, y el aire se volvió denso, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Nadie vio la mano que trazó el mandato, pero todos sintieron que algo había sido fijado para siempre. El pueblo avanzaba por una tierra sin nombre, todavía cubierta por el polvo del escape y la memoria del encierro. No había muros, ni ciudad, ni altar definitivo. Solo tiendas frágiles, pieles tensadas contra el viento y una multitud que caminaba con la espalda recta y el corazón aún tembloroso. En medio de ellos surgió la figura del guardián del diseño, no como rey ni como sacerdote, sino como testigo. Él no inventaba, recibía, y lo que recibía no admitía correcciones. El encargo no fue un canto ni una celebración, fue un objeto, un contenedor, un límite. Antes de cualquier gesto humano, antes del fuego o de la palabra, debía existir un centro inmóvil, un lugar donde la voluntad no fluctuara. Aquel cofre no estaba destinado a ser visto como obra de arte, sino como eje. Todo lo demás giraría en torno a él. El plano no llegó como dibujo, sino como certeza, medidas exactas, proporciones cerradas, cada ángulo definido con una precisión que no dejaba espacio al deseo. No era grande, no buscaba imponerse. Su fuerza residía en la contención, en su capacidad de permanecer estable mientras todo alrededor cambiaba. Fue pensado para el tránsito, no para la exhibición, para soportar el vaivén del camino sin perder su forma. La estructura se levantó a partir de una madera extraída de tierras áridas, árboles que crecían donde casi nada sobrevive. Su fibra apretada había aprendido a resistir el sol y al silencio. No se elegía por belleza, sino por memoria. Cada veta guardaba la historia de la espera, de la resistencia sin aplausos. Aquella madera no se curvaba con facilidad. No cedía ante el calor. Era apta para acompañar un destino largo. El armado fue silencioso. No hubo cantos. Las manos trabajaron con cuidado ritual, conscientes de que cada golpe era irreversible. El cofre tomó forma poco a poco, como si ya hubiera existido antes y solo estuviera siendo liberado. No admitía adornos innecesarios. Todo estaba subordinado a la función. Sostener sin deformarse, contener sin filtrar. Luego vino el fuego. El metal fue purificado hasta perder toda sombra. El oro, reducido a su esencia, abrazó la madera por dentro y por fuera, sellándola. No como lujo, sino como frontera. La luz quedaba atrapada en su superficie, reflejando el entorno sin mezclarse con él. Interior y exterior quedaron unidos por la misma materia, como si no pudiera haber diferencia entre lo que se guarda y lo que se muestra. El revestimiento no era solo protección, era declaración. Nada de lo que reposara allí podía ser tocado sin consecuencia. El cofre no hablaba, pero imponía silencio. Su sola presencia reorganizaba el espacio. Donde se colocaba, todo adquiría jerarquía, no por fuerza, sino por orden. Cuando finalmente fue levantado, no ocurrió ningún prodigio visible. No cayó fuego del cielo, no se abrió la tierra, pero algo se alineó. El caos retrocedió un paso. El pueblo entendió, sin que nadie lo explicara, que ya no caminaban solos. Había un centro que no dependía de ellos. Desde entonces, cada jornada comenzaba y terminaba mirando hacia ese punto fijo. El objeto no se movía por voluntad humana. Era llevado, sí, pero nunca conducido. Marcaba el ritmo. Indicaba cuándo avanzar y cuándo detenerse. No exigía adoración ruidosa. Bastaba con reconocerlo. Y aún hoy, cuando el polvo cubre los rastros y las voces se pierden, permanece la pregunta suspendida en el aire. ¿Qué ocurre con quienes olvidan construir primero el centro antes de levantar el resto? El cofre no responde, solo espera.
La señal no descendió con estruendo. Fue un ajuste imperceptible en el aire, una tensión súbita, como si el mundo hubiera sido alineado por una mano invisible. Quien estaba atento lo sintió. Quien no, siguió caminando sin saber que algo irrevocable había comenzado. El pueblo avanzaba sin raíces. No había ciudad, ni muros, ni nombre definitivo para aquella multitud errante. El pasado aún pesaba en los cuerpos, y el futuro era una extensión incierta de arena y silencio. En medio de esa transición no se ordenó una fiesta, ni se levantó un monumento visible. Se indicó, primero, la creación de un centro, no un símbolo decorativo, sino un punto de gravedad. El objeto no surgía del deseo humano. Nadie lo imaginó. Nadie lo diseñó desde la emoción. Fue revelado como se revelan las cosas que no admiten negociación. Medidas cerradas, proporciones exactas, una forma contenida, pensada para el movimiento constante, sin perder su integridad. No debía deformarse, no debía inclinarse, no debía ceder. Su misión era permanecer estable mientras todo lo demás cambiaba. La materia elegida provenía de árboles que crecían donde la vida se aferra a la mínima posibilidad. Madera endurecida por el calor, resistente al paso del tiempo y a la presión. No se astillaba con facilidad, no se torcía. Era capaz de soportar un uso continuo sin perder su forma. Esa base fue ensamblada con una precisión silenciosa, como si cada unión recordara que no se estaba construyendo un objeto común. Cuando la estructura quedó cerrada, comenzó la transformación. El metal fue llevado al fuego hasta perder toda impureza. El oro, reducido a su esencia, cubrió cada superficie. No solo lo visible, también lo oculto. El interior recibió el mismo cuidado que el exterior. Esquinas, planos, bordes, nada quedó expuesto. No se trataba de apariencia, sino de totalidad. Todo el volumen quedó sellado, como si lo que debía guardarse no tolerara grietas. Una moldura rodeó el borde superior. No era ornamento. Funcionaba como refuerzo, como límite preciso. Aquella cornisa establecía el asiento exacto de lo que vendría después. Debía estar nivelada, firme, incapaz de desplazarse. Sobre ella reposaría la pieza que cerraría el conjunto, y cualquier error alteraría el equilibrio completo. El objeto estaba destinado a moverse. Por eso se preparó un sistema que respetara su naturaleza. El metal volvió a fundirse, esta vez para crear anillos sólidos, nacidos del fuego, diseñados para soportar peso, tensión y vibración. No se colocaron al azar. Fueron fijados en las esquinas, donde la estructura era más fuerte. Nada en esa elección fue simbólico. Era ingeniería aplicada al tránsito. A través de esos anillos se introdujeron varas largas, hechas de la misma madera resistente y recubiertas del mismo metal purificado. Permitían cargar el objeto sin tocarlo. Establecían distancia. Recordaban que no todo lo sagrado se aproxima con las manos desnudas. Las varas no se retiraban. Permanecían siempre allí, listas, como si el movimiento fuera una condición permanente. Cuando el contenedor estuvo completo, se definió su contenido. No era un cofre vacío. En su interior se depositó aquello que daba forma al pacto, palabras que no debían perderse ni corromperse. Con el tiempo, otros testimonios serían añadidos, signos de elección, de provisión, de autoridad. Pero el núcleo estaba claro desde el principio. La caja protegía físicamente lo que sostenía la relación entre lo humano y lo invisible. La culminación llegó con una pieza única, totalmente metálica, sin madera, sin capas ocultas, una plancha de oro puro, trabajada a martillo hasta adquirir la forma exacta. De una sola masa surgieron dos figuras aladas. No fueron añadidas después. Nacieron del mismo bloque
inseparables del conjunto. Su elaboración exigía una destreza extrema. Cada golpe debía ser definitivo. Las figuras no miraban hacia afuera, no buscaban al pueblo. Sus alas se extendían hacia el centro, cubriendo el espacio superior, custodiando un vacío cargado de significado. Allí, en ese punto invisible, se manifestaba la voz. No para todos, no constantemente, solo para quien había sido llamado a escuchar. Cuando todo estuvo en su lugar, no hubo celebración. El objeto fue colocado. El silencio se asentó. Desde ese centro sellado, el orden comenzó a irradiarse. Y aún hoy, cuando todo parece negociable, la imagen persiste. Un corazón cubierto por dentro y por fuera, capaz de moverse sin deformarse, guardando aquello que no puede ser reemplazado. La señal final no llegó como urgencia, sino como orden. Nada comenzó con ruido, nada se apresuró. Antes del fuego y del golpe, vino la disposición interior. Cuando el diseño fue entregado por completo, no se levantaron herramientas de inmediato. El primer acto no fue construir, sino organizar, como si la materia misma exigiera preparación antes de ser tocada. El modelo ya existía, completo y cerrado, y no admitía interpretación. No era una idea general ni una inspiración abierta. Era una forma revelada que debía reproducirse con exactitud absoluta, sin desviaciones, sin ajustes personales. El diseño no pertenecía a quien lo transmitía. Era un reflejo de algo previo, invisible, ya terminado en otro plano. La tarea humana no era crear, sino obedecer con precisión. Cada línea debía corresponder, cada proporción debía mantenerse intacta. La fidelidad no era espiritual, era técnica. Por eso, antes de cualquier avance, se nombró a un responsable, no por jerarquía simbólica, sino por competencia real. Fue llamado por nombre, lo que en aquel mundo significaba algo irrevocable, autoridad directa y responsabilidad total. No se trataba de un colaborador ocasional, ni de un devoto ferviente. Era el custodio del diseño, el único encargado de traducir lo invisible en forma concreta, sin traicionarlo. Aquel artesano no era un improvisado. Su preparación no provenía del entusiasmo, sino de años de trabajo silencioso. Había aprendido a leer la materia, a anticipar fallas antes de que ocurrieran. Sabía cuándo la madera estaba lista para ser trabajada y cuándo el metal alcanzaba el punto exacto de transformación. Su sabiduría no era abstracta, era práctica. Su inteligencia no era retórica, era previsión. Su ciencia era comprensión profunda del comportamiento de los materiales. Su arte, la capacidad de ejecutar sin errores visibles. Pertenecía a una generación marcada por el trabajo forzado y la disciplina técnica. No salió del encierro sin habilidades. Había observado estructuras levantarse y colapsar. Había visto el oro fundirse y endurecerse. Esa experiencia lo convertía en alguien apto para una obra que no toleraba fallas. Una vez establecido el responsable, la obra dejó de ser individual. Se organizó un taller en medio de la nada, sin edificios, sin maquinaria, sin abundancia. El espacio se dividió no por estética, sino por necesidad. Cada material reclamaba su propio ámbito. La madera se trabajaba lejos del metal. El oro se fundía separado de las piezas menores, no por ritual, sino para evitar contaminación, errores irreversibles, pérdidas imposibles de reemplazar. Las tareas se distribuyeron con rigor. Algunos se dedicaron exclusivamente a la carpintería, otros al fuego y al martillo. Un grupo menor verificaba medidas, encajes, alineaciones. Ninguna fase avanzaba sin confirmación. Nada se superponía. El orden no era una opción. Era la única forma de sostener el proceso en un entorno sin margen de error. Cuando el taller estuvo listo,
comenzó la recolección. No se tomó al azar. Cada material debía ser aportado con conciencia. Nada sobraba, nada podía desperdiciarse. El metal sería transformado, la madera seleccionada. Todo sería clasificado antes de tocar el fuego. Así, antes de que el objeto existiera, ya había un orden establecido. Y en ese orden, la obra comenzó a tomar forma, aún sin ser visible. Nada se extraía de la tierra. El desierto no entregaba metales. Todo provenía de una renuncia consciente. La provisión no seguía el impulso ni el azar. No había excavación ni búsqueda desesperada. El sistema era regulado, centralizado, vigilado con una atención casi severa. El oro llegaba desde el pasado, desde los restos de una tierra abandonada, convertido en joyas, anillos, objetos íntimos que alguna vez habían tocado la piel. Nada de eso podía usarse tal como era. Antes debía perder su forma anterior. Cada pieza era recibida, observada, separada. No se fundía por acumulación, sino por control. El peso se evaluaba por comparación, por experiencia, por la mirada entrenada del responsable que sabía detectar pérdidas invisibles. Nada se entregaba al fuego sin haber sido contado. Las joyas eran limpiadas con cuidado. Se retiraba todo elemento extraño al metal. Luego se depositaban en recipientes humildes, barro cocido, piedra oscurecida por el uso. Esos crisoles se introducían en hornos abiertos, alimentados con carbón vegetal. El fuego no era automático. Respiraba a través de fuelles accionados por manos cansadas. El aire entraba, la llama respondía. No había termómetros. El control era sensorial. El color del fuego, el brillo del metal, la forma en que comenzaba a fluir. Cuando el oro alcanzaba su estado líquido, las impurezas ascendían como sombras. Eran retiradas una a una. El metal limpio se vertía entonces en moldes simples, donde tomaba forma provisional. Lingotes, placas gruesas, masa aún sin destino final. Después venía el martillo. Calor, golpe, reposo, calor, golpe, repetición. Así se obtenían las láminas delgadas, destinadas al revestimiento, y las masas compactas reservadas para las piezas que no admitirían unión alguna. Todo se clasificaba antes de fabricar. Nada quedaba sin propósito. Cada porción de metal sabía a dónde pertenecía antes de transformarse. Con el oro listo, la atención se desplazó a la madera. La acacia no se tocaba de inmediato. Primero se observaba. Se buscaban troncos rectos, sanos, sin fisuras visibles. En ese entorno hostil, un defecto pequeño se convertía en una fractura inevitable. La selección era crítica. La corteza se retiraba. Las irregularidades se eliminaban. Los troncos se convertían en tablas. Estas no se secaban al extremo. Se dejaban reposar a la sombra, lo suficiente para estabilizarse, sin agrietarse. El equilibrio era frágil. Un error en este punto arruinaría todo lo que vendría después. Las herramientas eran simples: hachas, cuchillas, formones. Pero las manos sabían qué hacer. Las tablas se escuadraban hasta quedar planas, rectas, obedientes. Este paso definía la obra. Si la madera no quedaba nivelada, el oro jamás se encajaría. Antes del ensamblaje, cada pieza se marcaba. Nada se cortaba sin destino. La escasez obligaba a una planificación estricta. Cada fragmento debía integrarse a un conjunto mayor sin pérdida. Cuando todo estuvo listo, comenzó la construcción de la caja base. Las medidas se trasladaban directamente, usando el cuerpo como referencia. No había correcciones posteriores. El primer corte debía ser definitivo. Las paredes se unían en ángulos exactos. No se improvisaban fijaciones. Se empleaban encastres firmes, pensados para resistir peso y movimiento. El fondo se integró con la misma precisión. Cada unión fue revisada.
Una desviación mínima habría comprometido todo, porque lo que se estaba construyendo no admitía holguras. Era una estructura destinada a sostener lo que no podía fallar. Nada podía avanzar sin confirmación. La forma exigía vigilancia constante. Cada desviación, por mínima que fuera, amenazaba el conjunto entero. Durante esta etapa, la supervisión era absoluta. No bastaba con respetar las dimensiones externas. El interior debía responder a la misma exactitud. La simetría no era un detalle estético, sino una condición funcional. El espacio interno recibiría un contenido que no admitía presión ni desniveles, y sobre él descansaría una cubierta maciza que exigía planos perfectos. Cualquier irregularidad interna haría imposible el cierre correcto. Cuando la caja base fue declarada apta, su estado ya no era provisional. Había alcanzado una solidez calculada para soportar 3 exigencias simultáneas: el peso del oro que la cubriría por completo, la carga superior de una pieza maciza y el movimiento constante de los traslados. No se trataba de resistencia abstracta. Era ingeniería aplicada al tránsito. El siguiente paso se realizó en silencio. El revestimiento interior no permitía errores visibles. Lo que fallara allí quedaría oculto para siempre. Las láminas de oro, previamente afinadas hasta volverse flexibles, se adaptaban a cada pared interna con cortes precisos. Nada se improvisaba. Cada pieza era medida antes de tocar la superficie. Las esquinas internas requerían una destreza especial. El metal debía doblarse sin quebrarse, sin generar pliegues que alteraran el espacio. Golpes controlados, presión constante. El objetivo era continuidad absoluta. Un solo desnivel bastaba para comprometer todo el conjunto. Antes de colocar cada lámina, las superficies eran revisadas una vez más. Polvo, restos de madera, irregularidades mínimas. Todo debía desaparecer. Lo que quedara atrapado bajo el oro ya no podría retirarse. La limpieza no era una recomendación, era una exigencia estructural. El revestimiento interior no solo cubría, nivelaba. Preparaba el espacio para recibir aquello que debía encajar sin forzar. El contenido y el cierre superior dependían de esa precisión invisible. Con el interior completo, comenzó el trabajo exterior. La estructura debía quedar sellada por completo. El mismo cuidado se aplicó a las superficies visibles. Lámina por lámina, panel por panel, el oro cubrió cada cara externa. No podían formarse arrugas ni tensiones. El metal debía adherirse de forma uniforme, capaz de resistir el tiempo y el movimiento. Una vez cubiertas las caras externas, se añadió la moldura superior. No era adorno, era refuerzo. Definía el límite exacto donde descansaría la pieza final. Su nivelación era crítica. Un borde desalineado impediría el asentamiento correcto de la tapa. Sin instrumentos modernos, la verificación se hacía con la mirada entrenada y la comprobación manual repetida. Con la cornisa fija, la estructura quedó sellada por dentro y por fuera. Ya no podía modificarse. Todo lo que siguiera debería adaptarse a esa forma definitiva. Entonces comenzó la preparación para el movimiento. El metal volvió al fuego para convertirse en anillos sólidos. 4 puntos de carga, ubicados en las esquinas. No por simbolismo, sino por resistencia. El objeto había sido pensado para desplazarse, y ahora se preparaba para ello. El fuego regresó, pero esta vez con un propósito distinto. No para cubrir, sino para sostener. No para sellar, sino para permitir el movimiento. El oro volvió al crisol y, una vez más, fue llevado al estado líquido. Se vertió en moldes simples, sin ornamentos, destinados a una función precisa. De allí surgieron los anillos, piezas compactas, resistentes,
capaces de soportar tracción constante y vibraciones repetidas. No eran frágiles ni simbólicos, eran puntos de carga. Su ubicación fue exacta. Las esquinas, allí donde la estructura concentra su fortaleza. Colocados en esos puntos, los anillos recibían el peso sin transmitir tensión indebida a la caja ni al revestimiento. Todo el diseño convergía en esa lógica: permitir el traslado sin deformación, sin desgaste prematuro, sin riesgo. Después vinieron las varas. Madera de acacia, recta, estable, seleccionada con el mismo cuidado que el resto de la estructura. Cada vara fue recubierta de oro, no por estética, sino por coherencia y protección. El metal aislaba la madera del roce constante y mantenía la integridad del conjunto. Su longitud no era arbitraria. Permitía cargar el objeto manteniendo distancia, evitando el contacto directo. Las varas no eran un accesorio temporal. Permanecían siempre insertas. No se retiraban. El objeto quedaba así preparado para el movimiento permanente. No requería desmontaje ni manipulación adicional. Estaba listo en todo momento. Con la estructura sellada y el sistema de transporte definido, se pasó al interior. El contenido no era secundario, daba sentido a todo lo demás. El testimonio, depositado en el interior revestido de oro, debía encajar sin presión ni holgura. Por eso la uniformidad interna había sido esencial desde el principio. La secuencia era deliberada. Primero el contenido, luego el cierre. El objeto no se concebía vacío, existía por lo que guardaba. Con ese paso la función interna quedó completa. Estructura firme, protección total, contenido definido. Entonces comenzó la fase más exigente, el propiciatorio. No se construyó con capas ni soportes internos. El oro se fundió en una sola masa. De ella surgió una superficie plana, exacta, capaz de asentarse sobre la cornisa sin desplazamiento alguno. No había margen para ajustes posteriores. De esa misma masa nacieron las figuras aladas. No se añadieron después. Fueron labradas a martillo como una sola unidad con la tapa. Cada golpe era definitivo. Las alas se extendían hacia arriba, cubriendo el espacio superior. Los rostros se orientaban hacia el centro, custodiando un punto invisible. Cuando la tapa fue colocada, el conjunto quedó cerrado. Caja, contenido, cubierta. Todo encajaba, todo respondía al diseño inicial. No quedaba nada suelto. La obra concluyó con una verificación final. Cada elemento fue revisado, enumerado, confirmado. Nada se corrigió, nada se adaptó. La repetición del registro no era redundancia, era certificación. Un control final que aseguraba que el objeto podía entrar en uso sin ajustes adicionales. Así terminó la fabricación, no con celebración, con certeza. La obra quedó concluida sin estrépito. No hubo celebración ni proclamación pública. El cierre fue silencioso, definitivo, irrevocable. Con la verificación final, aquello que durante semanas había sido materia en transformación dejó de ser proyecto. Ya no era un objeto en proceso, ni una suma de piezas cuidadosamente ensambladas. Había pasado al estado de instrumento completo, apto para cumplir una función que no dependía de la mirada humana. Desde ese instante, todo cambio quedó excluido. Nada podía añadirse, nada podía corregirse. El trabajo artesanal terminaba allí. A partir de ese punto, comenzaba otra etapa, la del uso regulado, la del significado activo dentro de un sistema mayor. La forma ya no pertenecía a los artesanos. Quedaba integrada a un orden que la superaba. La colocación no fue arbitraria. El objeto fue llevado al espacio para el cual había sido concebido desde el inicio. No se eligió por estética ni por conveniencia. Fue situado en el recinto más interior, separado por una frontera visual
que no permitía acceso ni mirada directa. Allí no había otros elementos. El espacio estaba reservado exclusivamente para él. El orden era estricto. Primero se levantaba la estructura completa. Luego se establecía la separación. Solo entonces el objeto era introducido y ocultado. Desde ese momento dejaba de ser visible. No quedaba expuesto al tránsito ni a la observación cotidiana. Su presencia se afirmaba precisamente en la ausencia de contacto. No reposaba de cualquier manera. Fue alineado con el eje del recinto, colocado con estabilidad absoluta. Su posición no era decorativa ni flexible. Permanecía inmóvil mientras el conjunto estuviera en reposo. Solo se movía cuando todo el sistema se levantaba para continuar el camino. Con el objeto ya instalado, se establecieron normas inalterables para su traslado. No se movía por impulso ni por decisión individual. Solo cuando el campamento entero se disponía a avanzar. Antes de cualquier desplazamiento, era cubierto por completo. No debía quedar expuesto durante el tránsito. La cubierta no era simbólica. Protegía, ocultaba, separaba. Una vez cubierto, quedaba prohibido el contacto directo. El transporte se realizaba únicamente mediante el sistema previsto desde su diseño. No existían alternativas, no se admitían excepciones. La tarea estaba asignada a un grupo específico, bajo supervisión estricta. Nadie fuera de esa función podía acercarse. La norma era clara: no tocar, no improvisar, no alterar el procedimiento. Estas reglas garantizaban 3 condiciones esenciales: la integridad del objeto durante el movimiento, el control absoluto del acceso y la uniformidad del proceso sin desviaciones. Nada quedaba a criterio personal. Con esto, el ciclo se cerraba por completo. Forma creada, forma verificada, forma ubicada, forma operada bajo límites precisos. Desde entonces, el objeto avanzó solo cuando todo avanzaba y permaneció inmóvil cuando todo se detenía. Y en ese ritmo contenido, su función comenzó a cumplirse sin necesidad de ser vista.